Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Cineros con Uri Cisneros. Qué gusto saludarles esta tarde de miércoles 22 de abril. Ya se nos está yendo abril y muy feliz, muy alegre de saludarles esta tarde después de una semana de no habernos visto, de no habernos charlado, de no haber conversado con todos ustedes. Seguramente me habrá extrañado o no tanto. Yo la verdad es que sí extrañé mucho hablar de cine por acá, como me encanta venir a hacerlo semanalmente, transmitiendo como siempre desde el Convite Radio Gourmet. Y bueno, este espacio era para que checara, revisara ahí películas que hemos platicado y mencionado a lo largo de ya, ¿qué serán? Muchas emisiones de este programa. Ya estamos arañando las 30 emisiones, si no me equivoco. Entonces, nada, muy gozoso, muy alegre, entusiasmado de estar esta tarde con todos ustedes para platicar de cine, de estos temas que tanto nos apasionan. Y hoy particularmente entusiasmado por platicar de un asunto muy particular, muy interesante. Dos áreas y dos ramas que personalmente me apasionan, me entusiasman muchísimo. Y dos áreas que están fuertemente conectadas mutuamente, conectadas y vinculadas entre sí. Y esto sobre todo partiendo del hecho, el día de hoy que estamos transmitiendo completamente en vivo, estamos en miércoles 22 de abril, el día de mañana, jueves 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. Abril en general es un mes muy artístico, ¿no? De hecho, hace una semana se estaba celebrando el Día del Arte, nada más y nada menos. Entonces, siguiendo todas estas celebraciones, seguimos de plácemes. Hoy vamos a estar platicando un poquito de cine y literatura. Y de hecho, el mes que cierra la semana próxima, de hecho cae por allá del Día de la Danza y muy cerca del Día del Jazz, ¿no? Entonces, mucho que celebrar este mes de abril. Pero bueno, eso ya será otro asunto, ese ya será asunto de la siguiente semana. El día de hoy, como ya le anticipaba, platiquemos un poquito de estas dos ramas artísticas tan maravillosas, el cine y la literatura, como ya le mencionaba, a propósito del Día Internacional del Libro, celebrado todos los 23 de abril. Fíjese que por una leyenda y un dato curioso bien interesante, porque cuentan por ahí que dos pilares de la literatura occidental murieron el mismo día. Murieron precisamente el 23 de abril de 1616, del 1616. Estoy hablando nada más y nada menos que de dos potencias, dos gigantes de la literatura, por un lado en español, por otro lado la literatura británica, por un lado Cervantes y por otro lado William Shakespeare, ¿no? Qué curiosa coincidencia que ambos, ¿no? Mueren
el mismo día, el 23 de abril del 1616 del 1616. Es interesante, ¿no? Porque ya después han salido a pues aclarar este asunto por una discrepancia de calendarios, ¿no? Shakespeare con el calendario juliano, Cervantes con el calendario gregoriano. Ya después se dijo por ahí que de hecho habían muerto con 11 días de diferencia, pero no deja de ser ahí un dato curioso, y desde el punto de vista biográfico, así es como aparece, ¿no? La muerte de Cervantes, la muerte de Shakespeare se ha dado un 23 de abril de 1616. Desde entonces, no, pues obviamente ha quedado tildada como una fecha importante para la historia de la literatura, al grado, ¿no?, de que actualmente todos los 23 de abril se celebra el Día del Libro. Qué curioso, ¿no? Porque justamente el día de hoy quiero que conversemos un poquito, pues, de las relaciones que ha tenido el cine con la literatura, que han sido muchas y han sido prácticamente palmarias desde que inicia el cinematógrafo. Ahorita ya le hablaba, ¿no?, de Cervantes, de Shakespeare, contigo que son dos potencias literarias absolutas. Son dos personajes que han sido llevados al cine muchas veces, ¿eh? La literatura de Shakespeare, la literatura de Cervantes. Lo curioso del asunto es que no han sido tratados tan bien en los dos casos. Quizá el que mejor parado ha quedado desde sus adaptaciones cinematográficas ha sido Shakespeare. En una de esas, quizá por dos razones, ¿no? Una es que pues quizá mejores directores se han interesado por adaptar a Shakespeare. Citemos a Orson Welles, citemos a Akira Kurosawa, citemos a Roman Polanski. Es decir, grandes directores de la historia del cine se han interesado por adaptar a Shakespeare, y con Cervantes no ha pasado particularmente lo mismo. Yo creo que Cervantes, pues y sobre todo me refiero quizás a su obra maestra o a su obra más sonada y más conocida, que es El Quijote, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Yo creo que muchos directores han tenido sus reservas para adaptar semejante obra literaria tan densa, tan pesada, y que a final de cuentas pues es una obra literaria que funge como una transición, ¿no? Una transición entre la literatura del medievo y lo que va a ser, de hecho, la literatura moderna. Es interesante que desde ya lo más superficial del Quijote, sin meternos obviamente en materia ni en las entrañas, porque eso es toda una tesis alrededor del Quijote, pues es interesante que este trazo de dos personajes, ¿no?, en donde uno asiste al otro, realmente lo vamos a tener no nada más en la historieta y en el cómic, sino también en el cine de detectives, en el cine negro, ¿no? Realmente Sancho Panza, pues es como un Watson para Sherlock Holmes, ¿no? Y de alguna manera también pone los cimientos de lo que va a ser la estructura del llamado Buddy Films, ¿no? Estas películas de camaradas, de colegas, de amigos, ¿no?, que se arrojan a la aventura, muchas veces aventura desenfrenada de ocio y diversión. Hay veces que la aventura es más bien una misión, en fin. Pero yo creo que desde el Quijote ya podíamos ver ciertos trazos estructurales que van a tener su impacto en el cine. Ya le mencionaba Shakespeare, ¿no? Y yo creo que aquí sí ha tenido mejor suerte, quizá porque si bien el Quijote ha sido un compendio de conocimientos y saberes a los cuales se había llegado a través de muchísimos años y que se van concatenando ya hacia, pues justamente siglo XVII, siglo XVIII, quedan muy bien registrados en el Quijote. Cervantes desde la prosa, pero Shakespeare desde la tragedia. Y la tragedia yo creo que conecta más con los temores de marras del ser humano.
¿no? Los temores, los sufrimientos, los padecimientos, estos trazos de heroísmo, el héroe caído, en fin. Entonces yo creo que es ahí en donde, pues, evidentemente, incluso desde un punto de vista comercial, han conectado mucho mejor las estructuras shakespearianas, que han tenido evidentemente muchas, pues, evoluciones, tratamientos, desarrollos, interpretaciones de todo tipo, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito más en materia de, pues, de las adaptaciones, ¿no? De literatura al material fílmico, porque yo creo que ahí hay un montón de cosas que conversar, que platicar. De entrada, yo creo que la literatura se ha metido en el cine desde que el cine, pues, se le ve su potencial argumental. Es decir, desde que el cinematógrafo se plantea esta posibilidad de contar historias, de presentar personajes, porque recordará usted, ¿no?, que en los inicios del cinematógrafo realmente, pues, estaba más quizás hasta emparentado a la fotografía, a retratar la vida cotidiana, ¿no? La salida de los trabajadores, la llegada del tren y sin más. No hay una trama, no hay unos personajes, etcétera. Pero es curioso porque desde los mismos Lumière ya se habla, ¿no?, de, pues, los verdaderos inicios del cine argumental con El regador regado, quizá de las piezas cinematográficas más estudiadas, porque si bien es un corto súper sencillito, ya presenta un argumento, un atrevimiento, un castigo, una moraleja, ¿no? En un corto súper chiquitito que usted puede ir a revisarlo una vez que acabe el programa, ¿no? Pero otra cosa curiosa es que El regador regado de los Lumière, pues, de hecho, está basado, ¿no?, en un argumento de una historieta, de una tira cómica. De alguna manera ya es un coqueteo entre el cine y la literatura, el cine y los libros, el cine y las historias registradas en papel. Específicamente me refiero a eso, pero yo creo que desde ese momento queda inaugurada esta posibilidad de agarrar historias y adaptarlas, modificarlas, ¿no? Cosa que el mismo Méliès haría algunos añitos después, ¿no? Con Cendrillon, con esta historia de la Cenicienta, pues de alguna manera ya está haciendo lo propio, está haciendo lo mismo, agarrar historias de los libros. Es interesante, ¿no? Porque ya para los años, muy a grosso modo para no meternos tanto en esos asuntos, pero en los años en donde surge este famoso film d'Arcs, ¿no?, en Francia, en donde, pues, se trataba, ¿no?, de sacar al cine de las ferias y del espectáculo de variedades, del teatro de variedades, y llevarlo más hacia la aristocracia, hacia las clases altas, ¿no? Muy curioso que, bueno, en este proceso se empieza a recurrir a actores profesionales, actores de renombre, a dramaturgos, a compositores también de trayectoria, como es el caso de Saint-Saëns, que de hecho se le atribuye la primera banda sonora. También empiezan a recurrir a tramas literarias probadas, ¿no?, de alcurnia, de libros de categoría, libros que gozaban de cierta reputación, para tratar de conectar con la gente de la alta cultura, la gente que, pues, conocía, ¿no?, estas historias, que las leía, que se las leía a sus hijos, que así es como educaban a sus familias, etcétera. Lo muy curioso del asunto es que no funcionó, ¿no? Todo esto del film d'art, la gente siempre vio al cine como algo tremendamente bajuno, o sea, una diversión ahí bastante vulgar, en fin. Pero qué curioso que con este objetivo que se han puesto de llevar, ¿no?, el cine a las altas esferas, ¿no?, terminaron haciendo lo opuesto, pero realmente como una labor cultural bastante palmaria. ¿Por qué razón? Porque lo que se empezó a hacer es adaptar libros, ¿no?, al lenguaje del cine, y lo que hizo fue que llevaron historias literarias a la gente que, por un lado, eran analfabetas,
no tenían acceso a la literatura, muchas veces a la educación, ¿verdad? No tenían tiempo de lectura, ¿no? Entonces, estos primeros intentos, ¿no?, de llevar la literatura al cine para conectar con los ricos, con la aristocracia, terminó sirviendo de labor cultural para llevar historias literarias que de otra manera no hubiera conocido muchas clases sociales, sobre todo la clase social más baja, pudieran conocer de esta manera estas historias. Es aquí yo creo que en donde el cine, aparte de establecer un vínculo, una relación fuerte con la literatura y el cine, ¿no? Yo creo que ahí es donde también el cine va subiendo un poco de nivel. El cine entiende que aparte de contar buenas historias, puede llevar la cultura a la gente, al público en general, fuera cual fuera su clase social. Entonces, incluso en cuestión funciones sociales del cine, yo creo que esta primera conexión que tiene con la literatura es bastante notable, ¿no? Ahora, estamos situados en el siglo XX, ¿no? Una época en donde, a ver, así como en la fotografía va a desplazar en muchos aspectos a la pintura como un arte de mímesis. O sea, recordar que durante siglos lo que hacían los pintores era salir e imitar la realidad, la cotidianidad, imitar a la naturaleza, imitar al ser humano, imitar los paisajes, a los atardeceres, ¿no?, a los climas, a los ambientes, la vegetación, etcétera. Cuando surge la fotografía, pues ya de repente los pintores se empezaron a cuestionar y a reflexionar, bueno, ¿qué estamos haciendo realmente, no? Si ya esto lo puede hacer la fotografía, y es que la pintura evoluciona. Ya se empieza a ir hacia otros movimientos muchísimo más vanguardistas, en donde ya no tenía la intención de la mímesis, de la imitación de la realidad, ¿no? Algo así sucedió con el teatro. El teatro, que tenía en gran medida pues, este fundamento de imitar la realidad, los diálogos, las situaciones en casas, en familias, en fin. Cuando llega el cine y cuando el cine empieza a contar historias y cuando se lo empieza a tomar en serio, el teatro empieza a hacer lo mismo. Empieza a irse ya por lo más surrealista, empieza a quitar precisamente el realismo de los diálogos, empieza a irse por otro camino, ya no de la imitación. Y es aquí en donde pues, realmente el cine tiene el camino libre para presentar y plasmar una imitación mucho más fiel de la realidad en un lenguaje que, a diferencia de la palabra, que puede ser bastante abstracta, la imagen es un lenguaje concreto. Estamos hablando de que el cine es un lenguaje de imágenes y no de palabras, como la literatura. Pero esto se lo cuestionaba, fíjese que lo hacía mucho Pasolini. Pierpaolo Pasolini, que aparte de ser reconocido como uno de los grandes cineastas italianos, pues él también era poeta, él era escritor y estaba muy bien formado en estos derroteros, perdón. Y él hablaba, ¿no?, que precisamente pues se pensaba que desde el punto de vista de la semiótica, de los signos y su significado, el hombre se comunica por palabras, no por imágenes, pero lo ponía en duda. ¿Realmente nos comunicamos nada más con palabras o la imagen nos puede comunicar algo? Y la verdad es que él ha llegado a la conclusión de que en efecto la imagen comunica. Al final de cuentas, nosotros todo el día, todos los días, estamos lidiando con imágenes. Usted en este momento me está viendo, ¿no?, en un primer plano, ¿no?, frente a un micrófono con muchos discos de fondo, con una playera de Blade Runner, unos lentes, un cabello largo. Entonces ya se están comunicando ideas que yo no necesariamente estoy mencionando
Ideas que usted ya se puede estar haciendo de mí o del lugar en donde estoy presente, ¿verdad? Entonces eso también es lenguaje. El hombre también se comunica mediante las imágenes. Eso es básicamente lo que hace el cine y eso es algo que también planteaba mucho Eisenstein a través de su teoría de montaje, ¿no? Si bien, por ejemplo, le pongo un ejemplo fuera de este contexto, vamos a imaginar a un hombre sentado en una cafetería con la vista perdida en su café, ¿no? Esto que acabo de mencionar, he tenido que desglosarlo, ¿no? Mediante palabras que van generando un significado. La imagen nos da toda esa información de golpe. Pero esto es algo también muy interesante porque Pasolini pensaba mucho en el cine como el planteamiento de la memoria y de los sueños. Porque ahorita yo le dije, a ver, imagínese un hombre sentado en una cafetería. Si usted está haciendo el ejercicio, cada quien se va a imaginar al hombre sentado en la cafetería desde diferentes ángulos, desde diferentes planos. De entrada, al hombre se lo van a imaginar diferente. Habrá quien se lo imaginó de traje, habrá quien se lo imaginó con un traje, con una ropa deportiva, habrá quien se lo imaginó con lentes, en fin, no, sin lentes. Pero muy importante que cada quien lo imaginamos, ¿no? Desde un plano muy específico. Habrá quien habrá pensado en un plano medio, habrá quien se imaginará un plano cerrado de la cara, ¿no? Si yo le digo, de repente el hombre sonríe, suelta una sonrisa, entonces ahí a lo mejor habrá quien se imagina el primer plano a la comisura de los labios. Todo eso es cine y lo podemos construir en nuestra mente precisamente gracias a la memoria. Es básicamente lo que sucede en la literatura. Nosotros estamos leyendo un hombre sentado en una cafetería con la vista perdida dentro de su café y de repente sonríe. Todo eso la literatura lo construye mediante palabras con su respectivo significado. El cine, para generar significado, ¿no? Es donde utiliza el montaje, ¿no? A lo mejor en un flashback nos presenta a este hombre enterrando a su difunta esposa y luego nos muestra un plano de esta sonrisa, de primer plano de la sonrisa. Y es entonces que ya podemos empezar a generar un significado, una oración. Quizá está sonriendo recordando lo feliz que fue con su esposa, o a lo mejor está sonriendo desde una mirada más macabra, está sonriendo porque por fin se ha liberado de su esposa después de haberla asesinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde el cine comunica. ¿Cómo lo vinculo esto con la literatura? Cuando nosotros estamos leyendo, realmente lo que aparece en nuestra cabeza es memoria, son sueños, son imágenes, es cine. Si yo les digo, imagínese un caballo galopando por la pradera, usted está memorizando esto con un plano específico, desde una angulación del plano. Y es por eso que los escritores de antaño, previos, ¿no?, a los escritores del siglo XX, realmente eran escritores que tenían que salir constantemente a las calles, a convivir con la gente, a escuchar, a observar, a imitar la realidad, cómo se comunica la gente, de qué hablan, cómo platican, cómo se sientan, etc. Pero fíjese lo que son las cosas. Con la llegada del cine, es muy interesante que el cine empieza a cumplir esa función, en donde el escritor ya no nada más tenía que irse a sentar a una plaza pública, observar a la gente, escuchar a la gente mientras escribía. Los observaba cómo se sientan, cómo platican, cómo gesticulan, cómo mueven las manos y cómo lo llevan, lo traducen a la literatura, ¿no? Sino que en las películas ya podían apreciar todo esto. Ya entrados en el siglo XX, muchos escritores acudían a los teatros, a las salas de cine y apreciaban todo esto. Esto lo menciono porque es muy interesante cómo ya en escritores
de principios del siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en Faulkner. Faulkner, yo creo que desde Absalón, Absalón o Mientras agonizo, es un escritor que ya se le nota, se le percibe la influencia cinematográfica que él tenía. ¿Y a qué me refiero con eso? Desde cómo piensa la perspectiva de sus personajes, en donde se nota plenamente que conoce, por ejemplo, técnicas como el plano contra plano o las elipsis, y las lleva a la literatura. Muy interesante que la literatura del siglo XX tiene mucho del cine. Y aquí, de hecho, por ejemplo, que me he traído unos libritos. Uno de mis autores favoritos, que tengo muchos, pero yo creo que este sí lo pongo en mi top, el maestro Jorge Luis Borges. Fíjese que al principio de uno de sus primeros libros, aquí le voy a compartir nada más una cita para ilustrar esto. Al inicio de Historia Universal de la Infamia, de sus primeros libros, un libro de 1935, fíjese en el prólogo que integra a la primera edición. Estamos hablando de 27 de mayo de 1935, ¿no? Este libro empieza de la siguiente manera. Los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934. Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton. Obviamente habla, ¿no?, de escritores, ¿no?, decimonónicos que consumía mucho Borges. Pero fíjense en esto, después de citar a Stevenson y a Chesterton, y aún de los primeros films de von Sternberg. Esta cita a mí no me parece nada gratuita. De hecho, considerando lo que significaba el cine en esos años para muchos círculos intelectuales, como en los que se movía Borges, ¿no? Hablar de cine era, uy, no, este cuate va al cine, ¿no? O sea, algo así como de verdad vulgar, bajuno. Pero por algo lo cita Borges, porque ya es una influencia y habla de los primeros films de von Sternberg. Este prólogo lo escribe en 1935, que obviamente si pensamos en películas de von Sternberg como Los Muelles de Nueva York, por ejemplo, o La Ley de Lampa, sí que es cierto que cuando usted lee la Historia Universal de la Infamia y todos estos primeros libros, los primeros cuentos de Borges, podemos ver la influencia del cine de gángsters de von Sternberg de la década de los 20 en los libros de cuchilleros, de Borges, de los gauchos y todo esto. ¿Cómo lo traduce al cine? ¿Cómo hace el trazo del personaje? ¿Cómo nos presenta los personajes? ¿Cómo se expresan entre sí? Y cómo presenta diferentes elipsis que están ya más emparentados a las maneras del cine y no tanto de la literatura, aunque obviamente está, claro que sí, obviamente Borges era un tipo súper leído, toda su vida lo fue, pero aquí sí que es cierto, y lo dice él, ya hay una influencia cinematográfica. Qué interesante. Ahora, si estamos situados en la misma época, Hemingway, 1927, publica un libro de nombre Los Asesinos. Hemingway. Este libro, fíjese que a todas luces pues va a ser una influencia fuerte, potente del cine negro. A ver, yo sé que el cine negro tiene también una influencia literaria, total y absolutamente, pero me refiero en cómo trata a la figura del detective, a la femme fatale y sobre todo sicarios, asesinos que se lanzan a una misión y que se ponen a platicar entre ellos, ¿no? Y conversar de todo menos de la misión, como lo que haría muchísimos años después Tarantino, influenciado en Elmore Leonard. Ya lo veíamos en los asesinos de Ernest Hemingway. Entonces, así como la literatura ha influenciado y nutrido muchísimo al cine, yo creo que el cine también ha influenciado a la literatura
prácticamente todo el siglo XX. Estos escritores ya no pueden negar esta influencia, porque ahorita que le hacía toda esta parafernalia del hombre sentado en la cafetería, era precisamente para ilustrar esto, en donde el escritor ya no nada más agarraba las historias de lo que leía o lo que vivía en la cotidianidad, sino también de lo que veía en las salas de cine. Sí, claro, como extensión del teatro, básicamente, pero cosas que ya de repente veía en el cine y que no podía vivir. Historias ya de asesinos, historias inclusive fantásticas, etcétera, de una manera más concreta y más palmaria, ¿no? Desde un punto de vista de planos, desde un punto de vista de vestimentas, ¿no? Que no queda tanto en la abstracción de la memoria. Muy interesante, ¿no? Estas relaciones y cómo, pues a final de cuentas se fueron suscitando, y al final de cuentas yo creo que inaugura pues una cosecha fílmica bastante pertrechada de adaptaciones literarias, que yo creo que ese es siempre pues, el debate de Marras, ¿no? El debate clásico de, uy, es que no es tan fiel al libro esta película. Ese tipo de comentarios, que fíjese que, a ver, yo creo que es súper legítimo que de repente nos guste más el libro que la película, o nos guste más la película que el libro. Es totalmente legítimo. Pero también habría que entender cuál es el objetivo del autor. Cuáles son los objetivos de los cineastas al adaptar libros, ¿no? Porque, a ver, en principio y en estos años en donde le mencionaba que el cine argumental empieza a tener mucho peso, empieza a llamar mucho la atención, empieza a vender mucho, pues evidentemente, pues una de las funciones de la literatura en el cine, pues era tener historias que contar, contar historias, que si bien había guionistas con las capacidades totales de escribir historias originales, historias nuevas, ¿no? Definitivamente, ¿no? De repente ya no se daban abasto. La industria cinematográfica demandaba más y más y más y más y más historias. Entonces llegó el momento en que dijeron, bueno, vamos a agarrar de los libros. Aquí hay un buen de historias de las cuales podemos abastecernos, ¿no? Entonces, de entrada, pues yo creo que esa fue una función importante de los libros desde el principio de los tiempos. Tener historias que contar, definitivamente. Ahora, claro está que desde este punto de vista ya se podían hacer muchas cosas, ¿no? Ya de repente comentarios históricos, en donde había cine que pretendía ser histórico, contar la historia de determinado personaje que, si bien estaba contenida en un libro, a lo mejor, pues como ya comentábamos, mucha gente pues no daba con ellos, no tenía acceso a estos libros, tiempo de lectura, entendimiento de lectura, no se ubicaba, no se identificaba con estas épocas, con estas culturas. Entonces fue el cine el que de repente ya, pues sí, un poco desde el didactismo, pero también desde el entretenimiento, empieza a llevar a estos personajes a la pantalla. A ver, de bote pronto me está viniendo a la mente el Napoleón de Abel Gance. O sea, yo creo que esta es una película que, aparte de traer una connotación histórica, pues también es un cine experimental, ¿no? Porque es una película que, aparte de durar muchísimas horas, fue filmado ahí con una técnica cinematográfica muy particular. Entonces, bueno, no era nada más contar historias porque sí, sino que también podía tener un contenido histórico palmario. Y aparte, pues a ver, recordemos que el cine siempre ha sido un negocio. Era garantizar un poco el éxito comercial. Es decir, el hecho de que de repente se optara por llevar libros, tramas literarias al cine, era un poco para pues, llevar al cine algo que ya había estado probado, algo que había funcionado con la gente, algo que había movido a la gente, al público, que los había emocionado, y que sin ningún problema, según el criterio de la industria cinematográfica, podían regresar a una sala de cine, ¿no? A volver a vivir la experiencia del libro. Entonces yo creo que eso también va a ser muy importante, ¿no? Que vuelvan a vivir la experiencia. Obviamente ya cuando empiezan a surgir los autores, los genios cinematográficos, los genios autorales, pues ya de repente también se empiezan a poner retos cinematográficos. Es decir, llevar, por ejemplo, a Homero
a la pantalla, llevar al cine la Odisea, ¿no? La Ilíada, este tipo de narrativas súper complejas, ¿no? Metafóricas, alegóricas, cómo llevarlas al cine. Entonces, ya para muchos autores también eso significaba un reto. Para empezar, ¿no? Entonces yo creo que por eso, pues al final de cuentas no pierde la vigencia, ¿no? Este tipo de actividades, ¿no? De llevar la literatura al cine, pero obviamente eso trae consigo muchos, pues iba a decir problemas, pero no necesariamente problemas, sino muchos retos creativos que de repente pueden ser mejor o peor recibidos por el público en general, sobre todo el público que conoce la obra literaria y que cuando revisa la película dice que le hicieron a la obra literaria, está toda cortada, está toda mochada, está toda mal interpretada, en fin, obviamente claro que también es un riesgo que se corre, pero habría que preguntarnos si realmente la legitimidad, ¿no? Del libro o la fidelidad al libro, ¿sí? Es realmente lo importante en este asunto. Y sobre todo pensando en este tipo de literatura, ¿verdad? Que tiende a ser mucho más experimental, ¿no? En donde ya no necesariamente se adapta a la narrativa clásica, que la narrativa clásica siempre tiende a ser pues la más sencilla, por así decirlo, de llevar al cine, es decir, narrativa clásica refiriéndonos a los personajes que básicamente tienen sus agentes causales, ¿no? Actúan por causalidad. Actúan mediante la búsqueda de un deseo. Hay antagonistas que impiden ese deseo y la historia es la lucha de este personaje por alcanzar esta meta, este deseo, y se acabó. Son historias que culminan, son historias que tienen personajes muy claros, muy concretos, y se acabó. Y con esto de que culminan quiero decir que tienen finales concretos, no tienen finales abiertos, ni mucho menos. Es la narrativa moderna más experimental y vanguardista la que suele ser bastante difícil de llevar al cine, pero a ver, estamos hablando de que desde el siglo XX ya empieza a surgir esta literatura. Ya mencionaba Faulkner, Balzac, ¿no? El mismo Borges, Cortázar, ¿no? ¿Cómo llevar, cómo traducir eso al cine? Es ahí lo complejo, es ahí totalmente donde reside prácticamente el reto del cineasta. Fíjese que hablando precisamente de esto, hay ciertos elementos que se consideran inadaptables, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esta narrativa moderna que pues, ya tiene una conciencia literaria, que ya juega con de repente la subjetividad del asunto, ¿cómo llevas a un personaje con conflictos plenamente psicológicos al cine? Obviamente en la literatura hay muchas maneras de trabajar con eso. Y en el cine de repente se agotan las posibilidades. Es decir, pensemos en Dostoyevsky. ¿Cómo llevar a los personajes de Dostoyevsky plenamente como el del jugador o como el de, obviamente, Crimen y Castigo al cine? Un personaje que todo el tiempo está hablando consigo mismo y está pensando miles de cosas consigo mismo. En el cine se agotan las posibilidades. Está esto de la voz en off, obviamente, ¿no? Que es algo a lo que se recurre mucho. A veces hay narradores, pero eso está mal visto en el cine porque se considera un rasgo, un trazo meramente literario. Eso no es cine. El cine es lo que se puede observar, lo que se muestra, ¿no? Entonces de repente es algo con lo que se han tenido muchos conflictos y por lo que has optado es precisamente mostrar más y mostrar desde otro tipo de perspectivas. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un narrador en la literatura, ¿sí? Fíjese que el narrador en la literatura de repente también juega a estarnos engañando, a mentirnos.
porque de repente solemos creerle todo al narrador, ¿no? Todo lo que nos está contando, todo lo que nos está diciendo el libro. Claro, por supuesto. Pero se ha cuestionado, se ha preguntado que a lo mejor hay narradores que nos mienten. Y fíjese que en este mismo libro, bueno, esta es una antología, ¿no? De cuentos de el maestro Borges, pero siempre se me viene a la mente algo con lo que inicia uno de los clásicos cuentos de Borges, que lleva por nombre Tlön Uqbar Orbis Tertius, ¿no? Hay una línea muy específica que quiero compartir con usted, que es básicamente lo que le acabo de mencionar. En este cuento se menciona lo siguiente, se hace alusión a una polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omnisciente omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Esto quiere decir que el escritor juega muchas veces con eso, con un narrador que nos está engañando, que nos está mintiendo, y es responsabilidad del lector darse cuenta de qué manera nos está mintiendo y nos está engañando el escritor. Aquí siempre se me viene, por ejemplo, a la mente Lolita, el libro de Vladimir Nabokov, ¿no? En donde, si me apura, si usted lee el libro, si lee esta novela, realmente uno puede llegar a esta conclusión de que realmente todo es una fantasía y una ilusión de una mentalidad pederasta del narrador no confiable, de un narrador que nos está contando todo esto desde un manicomio. Entonces, ni la chica, ni Claire Guilty, que le roba a la chava, existen. Todo es una construcción de su cerebro. Lo curioso del asunto, lo muy interesante del asunto es que Nabokov nos lo dice en varios momentos del libro de una manera muy sutil, muy sugeridita. Cosa que obviamente en las adaptaciones cinematográficas de repente puede perderse. Pudiera llegar a perderse si no se plantea la misma incógnita, el mismo enigma, como sucede en todas las adaptaciones de Lolita que se han llevado al cine, en donde nos muestran que en efecto pues todo va pasando de la A a la B, de la B a la C, de la C a la D. Realmente, considerando que uno de los que han adaptado Lolita al cine pues fue nada más y nada menos que Stanley Kubrick, para mí de los grandes directores de la historia del cine, que de 13 filmes, 11 fueron adaptaciones de libros. Fíjate que le interesaba y encontraba algo en los libros. Ni esa versión me parece tan... Ni esa versión me parece que tenga este elemento de la duda y del enigma, del narrador no confiable que tiene siempre Nabokov. Y es que Nabokov era un gran escritor que podía hacer estas sugerencias, que son sugerencias, realmente nunca te lo dice. Es responsabilidad del lector darse cuenta cómo te está engañando. Y no nada más Lolita, sino, de hecho, por aquí creo que tenía... claro, por supuesto. Este libro que también fue adaptado al... Esta novela también se llevó al cine, Desesperación, de Vladimir Nabokov. Esta historia la llevó al cine nada más y nada menos que Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder, uno de los importantes cineastas del nuevo cine alemán. Me parece que es una versión interesante, ¿no? Pero aquí otra vez nos muestra al narrador no confiable, la figura del doble, del doppelganger, ¿no? En donde desde el principio nos está sugiriendo Nabokov, oigan, hay que dudar de este narrador. Pero hay que darse cuenta, porque si no nos damos cuenta, nos vamos con esa historia, que en cine se ha hecho. A ver, un ejemplo reciente y moderno y popular y comercial es el Joker. La película del Joker nos plantea la posibilidad de, oye, ¿esto pasó? ¿O nos está
mintiendo el narrador. Y yo creo que en la narrativa nos presenta que en efecto es un cuate que sí miente. Es un cuate que más que mentir alucina, tiene estos arranques esquizofrénicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le puedo leer ahí un cachitín, ¿no?, de desesperación de Vladimir Nabokov, nada más para que me cache con este asunto. Fíjese, le leo nada más unas líneas. Sígame ahí nada más para que vea cómo juega Nabokov con el narrador. Y para platicar alrededor de esto de ya en el cine, en el propio cine, y cómo se ha llevado también al cine de una manera tan interesante, ¿no? Por ejemplo, este libro empieza de la siguiente manera. Si no estuviese absolutamente convencido de poseer un gran talento literario y una maravillosa capacidad para expresar ideas de manera insuperablemente viva y encantadora, así más o menos había pensado comenzar mi relato. Es más, pensaba llamar la atención del lector acerca de que en caso de haber carecido de ese talento, de esa capacidad, etc., no solamente me habría abstenido de describir ciertos acontecimientos recientes, sino que ni siquiera hubiese habido nada que describir, ya que, amable lector, no habría ocurrido absolutamente nada. Ridículo, quizá, pero al menos claro. Solo el don de penetrar en los mecanismos de la vida, solo una innata predisposición al ejercicio constante de la facultad creadora habrían podido permitirme. Al llegar aquí hubiese comparado a quien quebranta la ley, a quien organiza ese grandísimo alboroto por un poquito de sangre derramada, con el poeta o el actor. Pero, como solía decir mi pobre amigo zurdo, la especulación filosófica es un invento de los ricos. Abajo con ella. Puede parecer que no sé cómo empezar. Carcajeante imagen la del anciano caballero que, pasos pesados, temblores de grasa bajo su quijada, corre valiente hacia el último autobús. Lo alcanza en último extremo, pero, temiendo subirse en marcha, esboza una corderil sonrisa y sin frenar todavía su trotecillo, abandona. ¿Ocurre acaso que no me atrevo a dar el salto? Brama. Cobra velocidad, está a punto de desaparecer irrevocablemente a la vuelta de la esquina el bus, el autobús, el potente pontibús de mi relato, voluminosas imágenes, a fe mía, sigo corriendo. Mi padre era un alemán de habla rusa y nació en Reval, donde fue alumno de un famoso colegio agrícola. Mi madre, rusa pura, procedía de una antigua familia principesca. Los días calurosos del verano, lánguida dama envuelta en seda lila solía tenderse en su mecedora, abanicándose, mordisqueando chocolate, corridos todos los visillos que, impulsados por el viento llegado de algún campo recién segado, se hinchaban como rojas velas. Durante la guerra fui internado como súbdito alemán. Negra suerte, la verdad, teniendo en cuenta que acababa de ingresar en la Universidad de San Petersburgo. Desde finales de 1914 hasta mediados de 1919 leí exactamente 1018 libros. Llevé la cuenta. De camino hacia Alemania me quedé colgado durante 3 meses en Moscú y allí me casé. Desde 1920 he vivido en Berlín. El 9 de mayo de 1930, cumplidos ya los 35, una leve digresión. Ese detalle sobre mi madre ha sido una mentira deliberada. En realidad era una mujer del pueblo, sencilla y tosca, sórdidamente vestida con un blusón que le colgaba suelto por encima de las caderas. Hubiese podido, desde luego, tacharla, pero la dejo ahí aposta como muestra de uno de los rasgos esenciales de mi carácter. Mi garbosa e inspirada tendencia a mentir. Entonces, ahí, justamente donde se está presentando el personaje, remata con esto y entonces ya podemos dudar de prácticamente todo lo que dijo. No nada más del detalle de su madre, sino de todo lo demás, esos de los 1018 libros, en fin, ¿no? Todos estos datos ya quedan en duda. Y es nuestra responsabilidad como lectores dudarlo. En cine es mucho más complejo hacer eso, pero se puede. Por ejemplo, Desesperación, que me parece que es un libro esencial de Nabokov, nos presenta esta figura del doble, en donde un dueño de una fábrica de chocolates encuentra un vagabundo que es igual a él, según él. ¿Quién hace eso en cine mejor que nadie? El Club
Que de hecho el Club de la Pelea es una adaptación, ¿no? De un libro que de hecho es más o menos de la época de la película. Lo curioso es que en literatura pues nos habla a partir de ideas que nosotros nos tenemos que empezar a contar y a imaginar. Un cuate que es igual a mí, es un cuate que tiene mi misma cara, soy yo, es mi gemelo, es mi doble, tengo que matarlo. Lo que pasa cuando se lleva esto al cine es que se tienen que hacer este tipo de recursos narrativos para que siga teniendo el mismo efecto. ¿Qué hizo aquí Fincher? Utilizar dos actores. Utilizar dos actores para que nosotros nos vayamos con la finta. Si nos vamos nada más con la idea, con la imagen, o si nos muestra a dos personajes idénticos a Edward Norton, se rompe la magia, se rompe el impacto. ¿Qué hace Fincher? Que nos muestra a un Edward Norton y a un Brad Pitt y nos sale con una faena maravillosa hacia el final que resuelve bien el reto literario. Se da usted cuenta, ¿no? Entonces, bueno, realmente es muy interesante que aún la literatura de narrativa moderna, de narrativa vanguardista, se puede llevar al cine, pero evidentemente constituye y representa un reto superlativo, un reto mayor que en muchos de los casos, pues inclusive sale hasta mejor parada, porque de hecho, para mí, las mejores adaptaciones que se han hecho de literatura al cine son las siguientes dos. A ver si las enseño, que las tengo por aquí. Una ya se la he estado spoileando en todo el programa, nada más que no se lo había comentado. Blade Runner. O sea, hablando de hecho, para muchos, Blade Runner es de estos casos únicos en donde la película rebasó al libro, superó al libro. ¿Cuál libro? Este. Del maestro Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Se llama este genial libro, que es súper interesante a nivel ideológico, a nivel moral, todo lo que plantea Philip K. Dick con este libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ya presenta, lo que pasa es que Philip K. Dick en toda su literatura nos presenta pues esta reflexión alrededor de nuestra relación con las máquinas, la fascinación por las máquinas al grado de ya ni siquiera poder distinguir si nuestro amigo, si nuestra novia son seres humanos o son robots o son máquinas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque en este libro se presenta este test de Voigt-Kampff, que realmente es un test de Turing que ilustra y retrata, ¿no?, la empatía que genera un ser humano con los animales y que en teoría una máquina, un robot, no puede. Todo esto lo rescata muy bien Ridley Scott en la película, pero me gusta que va más allá. Pone obviamente cosas que no se pueden poner en los libros, y es que tiene una influencia cinematográfica también muy palmaria. Blade Runner pone una serie de pastiches súper interesantes. Tenemos pirámides mayas, tenemos templos egipcios, tenemos, ¿no?, estos decorados muy de ciencia ficción a lo Fritz Lang con Metrópolis. Tenemos también esta estética neón de la televisiva, del videoclip, ¿no? Cosa que obviamente la novela no puede hacer, pero que la película sí se atreve a hacer y que nos plantea una atmósfera, un escenario que al final de cuentas va a poner las bases de lo que va a ser el cine de ciencia ficción, ¿no? El western, el cine negro, el detective, ¿no? Alrededor de pues, precisamente estos cuestionamientos. En esta película lo hace desde el punto de vista de los animales, desde nuestra sensibilidad con el entorno, con la naturaleza, para evaluar si somos o no máquinas.
Pero en la secuela, que esa ya desarrolló Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, lo hace desde su pareja. ¿Cómo saber si la pareja pues, no es un androide? Si uno mismo, oye, ¿yo seré humano o no seré yo un robot? Es muy interesante porque Philip K. Dick ya lo planteaba desde hace muchos años, ¿no? Y es algo en lo que ya estamos definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que Blade Runner, si le puedo así ya hablar como de recomendaciones, ¿no? Blade Runner para mí es quizá de las mejores adaptaciones que se han hecho. Una obra maestra literaria, hecha obra maestra cinematográfica, con muchísima influencia con la música de Vangelis. A ver cómo pones eso en el libro. O sea, evidentemente es una película que se atreve y deja influencias. Entonces es una maravilla. Es una maravilla Blade Runner. Si no la ha visto, échesela por favor. Y le recomiendo mucho la novela de Philip K. Dick. Y le recomiendo mucho la literatura de Philip K. Dick, que me parece es muy, muy interesante, porque algo que hablaba con un amigo hace poco es que ya no es literatura de ciencia ficción futurista distópica. Ya son libros de teoría. Uno lee Philip K. Dick, ya se encuentra cosas que pasan todo el tiempo. A ver, por ejemplo, citándole Ubik, gran libro de Philip K. Dick. Es un libro que en cada capítulo nos mete un comercial escrito. Pues que ya de repente, cosas con las que lidiamos a diario. Queremos ver un video en YouTube, en Facebook. Ahí va la publicidad, el comercial. Evidentemente Philip K. Dick lo hacía desde el punto de vista de la televisión basura, pero ¿cómo es que se aproximó tanto a lo que ya al día de hoy pasa? Antes de, ¿quieres leer tu capítulo? Ah, pues ahí te va un comercial antes escrito. Es una chulada, Ubik. Y bueno, ese sería una de mis muy favoritas, ¿no? Blade Runner. Y obviamente este libro de Sueñan las ovejas. No, perdón, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Una reflexión muy interesante y da que pensar con el final de Blade Runner. Obviamente no se lo voy a spoilear, porque es de esos spoilers que a uno le vuelan la cabeza para siempre. Porque no es un dato contundente, sino que es final abierto. Lo que sucedía en literatura llevado al cine, ¿no? Y otro, y este sí es mi autor favorito. Si Borges es uno de mis favoritos, este es mi favorito. Me refiero, esta edición está un poco cutre, pero bueno, me la traje para fines del programa. Kafka, Franz Kafka, mi autor favorito, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. Y me refiero a El Proceso, precisamente, que en cine fue llevado al cine por otro grande. Aquí tenemos un caso de un grande por otro grande. Orson Welles, el maestro Orson Welles, reinterpretando El Proceso del maestro Franz Kafka. Es que, híjole, ¿qué decir? Aquí se nota mucho precisamente esto que les menciono del genio cinematográfico que es Orson Welles. Porque no nada más agarra El Proceso porque ya no tenía historias que contar, ¿no? Aquí obviamente podemos pensar en Orson Welles, en Buñuel. O sea, cuando Buñuel agarraba libros de Benito Pérez Galdós, Tristana, Nazarín, se nota que no lo hace porque, ay, ahora a ver qué, a ver, tráete ese libro, sino que es un entendimiento profundo de, no nada más de la novela, sino del autor mismo, el autor literario, y hacerte una construcción, una reinterpretación desde la mirada y la perspectiva del cineasta. Eso me parece una maravilla. A Buñuel le salía súper bien. Y a Orson Welles le salía súper bien. A ver, Orson Welles se metió muchas veces con Shakespeare, adaptando Macbeth, adaptando Otelo. O sea, es un cuate que se ponía en las grandes ligas y se ponía a su nivel, ¿eh? Pero con mucho respeto. A ver, hacer eso me parece que es bastante encomiable y admirable. Y es algo que logra en El Proceso. De hecho, El Proceso es una película que, de las pocas en donde Orson Welles tuvo plena libertad creativa. En casi todos sus proyectos estaba ahí peleando con las productoras, con los presupuestos, con los tiempos, le tasajeaban sus películas. Un conflicto muy continuo.
Y en el proceso, podemos decir que es de sus películas más libres, en donde él se sintió más cómodo. Y Orson Welles siempre decía, ¿no?, que era una especie de autobiografía el proceso. Cosa que me parece muy interesante porque, claro, Orson Welles pudiera ser como una figura medio kafkiana en muchos aspectos. Y me refiero a Orson Welles, no necesariamente a todos sus personajes. Aunque claro que se hablaba de que Foster Kane, de Ciudadano Kane, es acá. Era como un guiño a Kafka, tanto de Mankiewicz como de Wells, pero ahí había un guiño a Kafka. Eso no está probado, pero se especula por ahí, sobre todo como sí dijo que el proceso fue una especie de autobiografía, una película autobiográfica. Eso da que pensar, eso resulta interesante. Pero como le mencionaba, Orson Welles no recurre a la novela, al proceso, nada más porque se le acabaron las historias. De entrada, adaptar a Kafka, dificilísimo. Son historias súper complejas, surrealistas, absurdas, de muchísima ironía, ¿no? Inclusive de mucho sufrimiento, de mucha incertidumbre. ¿Cómo llevas eso al cine? Y de hecho, si bien se habla mucho de lo kafkiano, yo creo que muy pocas veces se ha llevado plenamente a Kafka al cine. Hay elementos de repente en los hermanos Cohen, hay elementos a lo largo del cine kafkianos, pero yo creo que una película, un filme plenamente kafkiano, para mí es esta. Para mí es el proceso, porque aparte, Wells se toma el atrevimiento de meter cosas de otros libros de Kafka, no nada más del proceso. A ver, en el libro del proceso no aparece la figura del padre de Joseph K. En la película sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente esta figura paterna, ahí es donde aprovecha Wells para hacer estos comentarios del libro de la carta al padre, por ejemplo. Entonces es como un compendio de la literatura de Kafka hecha cine, cómo traduce esta incertidumbre de los clásicos personajes irónicos, asustados de Kafka, precisamente con los planos del expresionismo alemán que tanto le gustaban a Orson Welles, estos planos ahí aberrantes, los planos chuecos, las caras, los rostros descocados, como llenos de locura, que aparecen en la película, ¿no? Los escenarios totalmente abstractos, absurdos, surrealistas, ¿no? En fin, me parece un peliculón, una de las mejores adaptaciones. Para mí, si yo pudiera poner mis pilares de las adaptaciones literarias al cine, sin lugar a dudas pondría estas dos y luego todas las demás. Blade Runner y El Proceso. Qué manera de entender esta extrañeza normalizada de la literatura de Kafka. Es decir, lo extraño es muy normal. Lo normal es muy extraño. ¿Cómo trata aquí Wells pues este conflicto con la burocracia, con la ley que va pisoteando al ciudadano que no tiene ni cómo defenderse, que en una de esas te pueden acusar sin motivo alguno y encerrarte y se acabó, que eso es lo que sucede prácticamente al inicio del argumento. Pero fíjese en la película, lo que le decía del lenguaje concreto de la imagen. Y todo el tiempo estamos viendo cómo Joseph K. se está rascando, está nervioso. ¿Por qué? Porque es culpable. ¿De qué? No de lo que se le acusa, pero sí es culpable. Y por eso actúa con frenesí, actúa nervioso. Eso es algo que no se ve en el libro, por ejemplo, ¿no? Ya son de repente atrevimientos que tiene Wells. En fin. Qué buena película. Aviéntesela. El Proceso de Orson Welles y aviéntese también la novela. Todo Kafka a mí me parece que es una chulada, que es una maravilla. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir redondeando porque podríamos estar hablando de libros y de películas toda la tarde sin tema alguno, sin problemas. Pero bueno, por ejemplo, traía aquí nada más ya nada como para recomendarle, ¿no? Ya le hablaba del Club de la Pelea, ya le hablaba de estas dos, Proceso, Blade Runner. A ver, déjame ver qué más traigo por acá. Por ejemplo, ya próximamente vamos a hablar en este programa de Almodóvar. O sea, yo creo que es justo y necesario hablar de Almodóvar en este programa. Pero Carne Trémula es precisamente una adaptación del libro del mismo nombre de Ruth Rendell, que muchos de hecho decían que era como la nueva Agatha Christie.
Lo dudo, ¿eh? O sea, de repente, y yo creo que la película subraya esto que estoy mencionando, porque de repente Ruth Rendell tenía como personajes bidimensionales, ¿no? Realmente historias que de repente tenían huecos argumentales. Y lo que hace Almodóvar aquí es redondear todos estos huecos argumentales, darle muchísimo más profundidad a los personajes, integrar más personajes, porque en la novela pues, realmente nos presenta un triángulo amoroso que se enfrenta a una serie de problemáticas a partir de un disparo fortuito, un disparo accidental, nada más así lo voy a poner sobre la mesa para que le eche un vistazo, pero la película va mucho más allá, inclusive hace un comentario del franquismo, la dictadura franquista. Entonces va más allá, se pone al nivel de la obra literaria, pero ahí digamos que cae en dos aspectos, en la digresión y en la exégesis. En la digresión desde el punto de vista de que corta de repente el relato y hace su comentario, como esto del franquismo que le he mencionado, lo que era nacer en la época franquista y lo que es nacer en una época actual, en donde se menciona que ya se puede caminar con tranquilidad en Madrid, nada más para mencionarle algunos trazos. Y la exégesis precisamente por eso, ¿no? Que va haciendo comentarios históricos a partir de lo que él fue viviendo, y lo que tocó vivir en su infancia y todo esto, ¿no? Entonces es una película que rebasa el libro. Es uno de los clásicos ejemplos de una película que ha rebasado al libro, pero desde muchos frentes. Carne Trémula, échale un vistazo. O por ejemplo, este es muy interesante, ¿eh? En nombre de la rosa, que si usted habrá leído la obra de Humberto Eco, híjole, qué obra, ¿no? O sea, es una obra pues, compleja, muy compleja, que invita a muchas más lecturas, ¿no? Que nos habla precisamente del oscurantismo, básicamente. Es de estas obras que todos decían, es que ¿qué vas a hacer con eso en el cine? Es inadaptable. Y sí, es inadaptable. Pero por eso precisamente Jean-Jacques Annaud, que es el director, se aleja de querer competir con el libro y propone otra mirada un poquito más, inclusive, como le mencionaba, como de Quijote y Sancho, pero en esta relación maestro-alumno, el mentor y el alumno. El mentor obviamente que aquí está protagonizada por Sean Connery, nada más y nada menos, y se va por otro camino sin renunciar al pues, espíritu del libro. Que justamente yo creo que hablando de adaptaciones, yo creo que hay 4 tipos de adaptaciones. La adaptación ilustrativa, que es esta adaptación mucho más fiel al libro, casi que lo que hace es agarrar los diálogos y ponerlos tal cual en el guión, no meterse en muchos fangos, los personajes los deja igualitos, las situaciones las deja igualitas y nada más la lleva al lenguaje del cine. Tenemos por otro lado, por ejemplo, la adaptación por transposición. Una adaptación que entiende que la adaptación es modificación. No, o sea, no se puede ser realmente fiel absolutamente a un libro. Siempre debe de haber una modificación. Siempre se debe de trastocar la raíz, porque es adaptar, modificar y llevarla a otras claves, a otros códigos. El cine y la literatura no tienen los mismos códigos. Como cuando se adapta una pintura a una obra musical. Ahí queda todavía más en evidencia, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Son cosas totalmente distintas. Y no necesariamente, puede haber muchos elementos en común, pero ahí queda muy claro que los códigos son otros, que están en las antípodas. En cine y literatura, como se parecen tanto de repente ciertos códigos, es fácil caer en esto, ¿no? En decir, híjoles, que no, aquí está mintiendo, está quitando, está... Sí, pero son otros códigos. Muchas veces tiene esta función, pues de que se entienda mejor, que la gente lo pueda disfrutar mejor, ¿no? Si lo copian tal cual del libro a la película, muchas veces se pierden cosas. En fin, ¿no? La transposición sigue siendo fiel al libro, pero se atreve a hacer cosas, ¿no? Quita subtramas, de repente puede extender algunos asuntos, ¿no? Quita elementos que no le parecen necesarios. Es digamos que la más común, ¿no? La adaptación por transposición. Porque por otro lado tenemos la adaptación interpretativa, como es el caso de Carne Trémula. Esa es una adaptación interpretativa en donde el autor se pone al mismo nivel que el escritor,
y le dice, a ver, te voy a proponer esto otro. ¿Y qué pasa si de repente metemos esto otro? Y empieza a hacer comentarios ya de su infancia, de sus vivencias. O por ejemplo, una adaptación interpretativa sería el caso del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, que evidentemente este libro está situado en el África del siglo XIX. Cuando lo adapta John Milius para Apocalypse Now con Francis Ford Coppola, lo llevan a otra época, la época de la guerra de Vietnam. Entonces es una adaptación interpretativa que toma los elementos pero los lleva a otra época, ¿no? Y tenemos por otro lado, por ejemplo, la adaptación libre. La adaptación libre, en donde ya prácticamente le llaman muchas veces la adaptación pretexto, en donde muchas veces si sale acreditado el autor del libro es como basado vagamente en, o basado, influenciado por, pero realmente es consciente de que ya es un producto totalmente distinto, totalmente nuevo, y no es una calca, una copia del libro. Se vale, eso es válido. Muchas veces un argumento literario detona cosas en el cineasta y lo lleva, ¿no? Por otros caminos, por otros derroteros, que hace que el cine también se siga nutriendo y que no sea una copia, sino que también pueda ser una interpretación meramente autónoma, con un valor estético notable, no nada más rindiendo pleitesía, ¿no? al libro. Pero bueno, mire, por ejemplo, hace unos días estaba ahí en Gandhi haciendo mi despensa y justamente me encontré esta revista. O sea, no nos patrocina Gandhi, ni mucho menos. Es algo que estoy contando casi que de manera anecdótica. Pero su clásica, ¿no? Revista de Lee Más. Y me llamó mucho la atención que la portada de esta revista era de esta película, de Shawshank Redemption, ¿no? Sueños de fuga, se llama en español. Es una película que también surge, ¿no? de un libro de Stephen King. Que de Stephen King ya hablaremos después, porque yo creo que también pues, es un cuate que merece su programa. Hablando se han hecho tantas adaptaciones de Stephen King. Esta es una de ellas. Este es de las muchas que Stephen King decía, uy, no, pues, ¿qué le van a sacar a eso? Hay muchos diálogos, ¿no? O sea, realmente no le veía potencial cinematográfico. Y qué curioso, porque qué buen trabajo cinematográfico. Es una gran película. De hecho, es una de las películas más gustadas. De hecho, si no me equivoco, creo que es la película que ahorita tiene la calificación más alta en IMDb. Bueno, eso es debatible, ¿no? Pero de que es una gran película, tiene muy buenas decisiones. Todos los guardias, múltiples guardias que aparecen en el libro, los eclipsa en un solo antagonista, gran antagonista de la película. Entonces toma geniales decisiones. Me parece que es una muy buena adaptación, ¿no? De Shawshank Redemption, y es uno de los casos en donde pues la película ha superado al libro. A lo mejor para los fans de Stephen King podrán estar en desacuerdo, pero a mí me parece mejor lograda y más redondita la película. Donde sí es bien debatible, yo creo que aquí se dividen opiniones fuertemente, es en esta adaptación libre, quizá la más libre de todas las adaptaciones, en donde tenemos una traición fuerte al libro, en donde, a ver, no siempre la traición es mala, ¿no? Para adaptar un libro al cine, hay que traicionar al libro. Y eso le decía Hitchcock: ¿quieres quieres hacer una buena adaptación? Agárrate un libro ahí fallido, un libro chafita, un libro que no haya funcionado, un libro olvidado, y hazlo película. Hitchcock lo hizo mucho, agarraba libros que no habían funcionado, libros olvidados, y los hacía películas y los llevaba a otro nivel totalmente distintos. Porque si agarras un libro que ya funciona, te vas a poner con un reto bastante superlativo, ¿no? Pero el que les iba a mencionar es El Resplandor. A ver, yo estaba hablando de Stephen King. Es quizá la adaptación libre más libre, porque de hecho es hasta le dio roña a Stephen King, ¿no? Con la adaptación cinematográfica. Pues él obviamente argumentaba que era ya otra cosa, que se perdía el espíritu. Los que somos muy fans de Kubrick y del cine, voy a hablar desde mi punto de vista. Yo me quedo totalmente con la película, que me parece una obra maestra, quizá la cumbre del cine de horror.
por encima del libro. Yo sé que los fans de King están más del lado del libro. Un gran libro, El Resplandor es un gran libro, muy, muy Stephen King. Pero es que la película justamente lo toma como un pretexto y escala hacia lo que realmente le interesaba a Kubrick, que era no tanto lo sobrenatural, sino la locura interna de los personajes. Pero bueno, vamos a dejarla ahí, porque si no, me sigo. Podemos hacer varias partes de esta entrega, porque oye, tampoco le hablé de lo de Irving Welsh y todo esto que se hizo en el cine con Transporting. Bueno, vamos a cerrarla ahí, porque si no se me sigue la lengua. Muchas gracias por seguirnos en este programa. Espero que haya sido de su agrado, haya sido de utilidad. Coméntenos, ¿no? Más películas que se le vengan a la mente, que para usted, desde su criterio, hayan superado a la película, o menciónanos también las que fueron un fracaso, las que no lo lograron. En fin, vamos a continuar ahí el debate y con todo gusto ahí vamos recomendando más películas, porque a ver, si hablamos de adaptaciones de libros a películas, no acabamos. Se han hecho tantas. Entonces, bueno, ahí lo dejo a su consideración. Avientes estas películas y luego lo conversamos. Muchas gracias por seguirnos en este programa. Gracias al Convite Radio Gourmet. Muchas gracias a Sara Rangel en los controles. Y pues nada, síganos en redes sociales. El Convite Radio Gourmet en Facebook, Instagram, YouTube. Síganme en redes sociales. Uri Cisneros Jazz en Facebook, Instagram, YouTube. Ahí cualquier sugerencia, refrán o reclamo, ahí con todo gusto lo estaré encantado de leerlos, ¿verdad? Y conversar y debatir. Recuerde que todo lo que se dice en este programa es responsabilidad de quien lo dice. Nos vemos la siguiente semana, que es 29 de abril, pero vamos a aprovechar pues para hacer un especial del Día del Jazz, ¿no? O sea, obviamente es un tópico que, aparte de estar muy relacionado al convite, pues es un topicazo que está muy relacionado también con mi persona. Entonces, es de esos programas de los que anhelo. Entonces, nos vemos la siguiente semana para platicar un poquito del jazz en el cine, y por qué no, también un comentario del Día de la Danza. Obviamente, a ver, eso es otro terreno en el cine muy interesante. Nos vemos la siguiente semana en su programa de cabecera, Cineros con Uri Cisneros. ¡Chao! Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet.